Estamos llegando casi al final del seminario. Hoy vamos a tocar el capítulo 10 de Daniel, así que si tenés tu Biblia ahí, te aconsejo que la tomes y que puedas abrir tu Biblia ahí en Daniel capítulo 10, porque hoy nos vamos a basar netamente en este capítulo. El tema de hoy lo he titulado diferente también al del capítulo 10, ¿sí? Ustedes van a encontrar en su Biblia que dice Visión de Daniel junto al río. Bueno, aquí yo lo he titulado La guerra invisible y los últimos días, porque justamente este es, digamos, el corolario del capítulo 10, es lo que se ilumina preponderantemente dentro del capítulo cuando uno lo estudia, cuando uno lo lee y nos ayuda para poder entender dónde estamos hoy, ¿no? Y vamos a ver lo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, literalmente. Todos nosotros creemos que hay ángeles, creemos en ellos, muchos de nosotros no los hemos visto, pero sabemos que están. Viven entre nosotros, andan entre nosotros, pero no los vemos. Y estoy hablando de los ángeles de Dios y los ángeles que no son de Dios, o sea, los demonios. O sea, menos mal que nosotros no vemos todo esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo estaría nuestra cabeza? ¿Cómo estaría nuestra salud mental si nosotros pudiéramos ver ese mundo, ¿no? Porque si a alguno les da miedo solamente nombrar la palabra apocalipsis, ¿qué sería, no? Si pudieran ver esas manifestaciones, que de hecho hoy en día vemos muchas manifestaciones espiritistas de mano de los demonios, apariciones, transformaciones y milagros y cosas que hacen, ¿verdad?, en este tiempo del fin. Pero hoy vamos a hablar acerca de la guerra invisible, esa que nosotros no vemos y que el capítulo 10 de Daniel trata, ¿no es cierto?, y que es un tema que nosotros tenemos que entender para el tiempo del fin. Vamos a leer en los primeros 3 versículos del capítulo 10, en el capítulo 10, versículos del 1 al 3, ¿qué nos dice allí? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Muy bien, o sea, vemos acá algo bien interesante. Primeramente nos dice Daniel que él nos ubica en tiempo y espacio, y después nos dice de que recibió una palabra que le fue revelada de parte de Dios, que esa palabra era verdadera y él la comprendió a la palabra. Pero ahora, y tuvo inteligencia en la visión, pero esa palabra vino después de que él estuvo ayunando durante 3 semanas. O sea, estaba comiendo, o sea, porque no estuvo sin comer alimento durante 3 semanas, sino que lo que está diciendo acá es de que durante 3 semanas no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni se había perfumado, ni hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, él se abstuvo de ciertos alimentos, tuvo una alimentación sencilla, básica para poder sobrevivir, pero eh, estuvo durante 3 semanas ayunando y orando, ¿no? O sea, lo que aquí nos muestra, ¿no es cierto? O sea, un ayuno regular es de un día, 3 días en esa época, ¿no es cierto? 3 semanas es mucho, ¿no? Es mucho. Ahora, aquí no nos dice, Daniel no nos dice por qué estuvo tan afligido. ¿Por qué estuvo tan afligido? Muchos han imaginado cosas, ¿no es cierto? Tratan de unir cabos con algo que estaba pasando acá o allá, capaz que sean los samaritanos, la rebelión de los samaritanos, y eso, pero la verdad que no lo dice. Y nosotros no vamos a especular en que por qué estaba mal Daniel. Daniel estaba mal, estaba orando, estuvo 3 semanas orando y su pedido era válido. ¿Por qué? Porque después él recibió una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿No es cierto? Entonces,
vamos a ver la respuesta divina a los ruegos de Daniel. Bueno, en la respuesta divina, ¿qué fue? Fue una visión. Una visión. Él arrancó en visión. Entonces, miren ustedes lo que dice ahí en Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 6. Dice, el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Heidekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Qué visión esta, ¿no? Ahí más o menos el artista ha podido reflejar, ¿no es cierto?, un poquito lo que vio Daniel. Pobremente, ¿no es cierto?, porque no puede compararse con lo que realmente está viendo el profeta, aunque es un trabajo magnífico. Es pobre, ¿no es cierto?, porque por lo que describe Daniel, está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la descripción del Jehová bíblico, de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, y después nosotros vamos a ver que esto, claro, nosotros lo podemos corroborar ¿con quién? Con otro gran profeta, que es, digamos, el tomo 2, el tomo 2 siglos después de la profecía de Daniel, que es el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículos de 13 al 15, vemos lo que Juan vio, y Juan vio también a nuestro Señor Jesucristo en su gloria, y la descripción que hace Juan, al compararla con la descripción que hace Daniel, es la misma. Fíjate vos qué interesante, dice en el versículos 13, 14 y 15, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Claro, cuando nosotros leemos y las comparamos, decimos, estás hablando de la misma persona, estás hablando del mismo Dios que se le apareció a Daniel, es el mismo que se le apareció a Juan. Y claro, ¿cómo quedó el profeta después de contemplar a Jesús? ¿Y quién vino en su ayuda? A ver, ¿qué nos dice Daniel capítulo 10 del 7 al 9? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Muy bien, entonces ahí vemos cómo quedó Daniel. ¿Cómo quedó Daniel? Sin fuerza. Cayó debilitado, y claro, dice que cayó sobre su rostro en un profundo sueño, con el rostro en tierra, la cara en la tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de una visión. Estamos hablando de una visión. Él estaba a la orilla del río, ¿no es cierto? Y se le aparece Jesús. Y solamente el hecho de estar en misión, solamente de verlo a Jesús, le produce esto, ¿no? Claro, y ahí entendemos nosotros, vos fíjate que el ser humano no puede contemplar a Jesús divino, no lo puede contemplar porque nosotros somos pecados, somos debilidad, y no podemos, no tenemos fuerza para verlo. Si Él no nos fortalece para resistir algo así, nosotros morimos, porque nuestra salud no alcanza, nuestro vigor no es suficiente frente al Rey de Reyes. Qué impresionante, qué poder
el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate quién vino en la ayuda del profeta, en los versículos 10 al 12. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Muy bien. Aquí Daniel se encuentra, ¿no es cierto?, con otro ser celestial que es un ángel. No dice el nombre del ser celestial que lo ayuda, ¿verdad? De este ángel que le habla, lo toca, le habla, ¿verdad? Porque él, lo que él vio fue una visión de Jesús y después el que lo estaba tratando de ayudar es un ángel, para que nosotros entendamos el relato. Ahora, si nosotros nos damos cuenta también, vamos a ver de que el hecho de por qué él estaba ayunando, o sea, no había una razón en la cual estuviera pasando algo tremendo, algo terrible, pero él había dispuesto en su corazón entender y humillarse ante la presencia de su Dios. Entonces viene ahora el ángel que fue enviado al comienzo de los ruegos de Daniel, pero no pudo llegar antes. O sea, el ángel no pudo llegar antes porque el ángel estaba ocupado. Y acá está lo interesante, ¿no? Si los ángeles vuelan tan rápido como manifiesta la palabra de Dios y todo y se desplazan y pueden, no están atados a la materia como nosotros, ¿qué lo detuvo? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, y ahí él empieza a explicar la guerra invisible. La guerra invisible y el lugar que ocupa Miguel. Este Miguel que aparece aquí en la escritura. Claro, ahora dice, cuando él le explica, ¿no es cierto?, de que había venido, en el versículo 13 dice así, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Claro, entonces aquí encontramos, ¿no es cierto?, de que hay una disputa, hay un problema. Él no pudo llegar porque el príncipe de Persia se le había opuesto, ¿no es cierto?, se le opuso. Y entonces, claro, y Daniel estuvo ayunando y orando durante 21 días, pero no pudo recibir la respuesta porque este ángel que tenía la comisión de ir a ayudar a Daniel estaba ocupado. ¿Con quién estaba ocupado? Con el príncipe del reino de Persia. Claro, nosotros acá tenemos que entender de que los ángeles están dentro de la lucha y que nosotros estamos contra el mal, y ellos llevan adelante batallas invisibles las cuales nosotros no vemos y tratan de ayudar a las personas, en este caso a un rey, a tomar buenas decisiones, influenciar para que tome buenas decisiones. Nosotros siempre hemos visto las sátiras, las comedias satíricas que el demonio ha hecho, ¿no es cierto?, para que sea desprestigiado el trabajo de los ángeles, en el cual aparece un demonio de un lado y aparece un ángel del otro y le llenan la cabeza a una marioneta o a un personaje animado, ¿verdad?, para que haga algo bueno o haga algo malo. En esa satírica, claro, nosotros perdemos de vista el concepto que tiene el libro de Daniel con respecto a la lucha invisible, en la toma de decisiones para el futuro de este mundo. Y ahora vos te pones a ver acá vemos nosotros de que, claro, el ángel estaba batallando, estuvo batallando durante 21 días, no con fuerza, no con estratagemas, sino tratando de llevar hacia la cordura, ¿verdad?, y hacia buen camino
al rey de Persia. Y algo más interesante todavía, el término Miguel. El término Miguel, uno de los nombres atribuidos a Jesús y que lo vamos a ver ahora, vamos a ver de que Miguel aparece varias veces en la Biblia, aparece como el arcángel Miguel, y como yo ya les había explicado, Miguel no es un ángel, es un arcángel. El arcángel es el que comanda a todos los ángeles. Nosotros en la división de ángeles tenemos a los serafines, que son los 4 que están ante el trono de Dios, que se mueven junto con el trono. Después están los querubines, que Gabriel es uno de ellos, es el único nombre de querubín que conocemos, al igual que el de Lucifer o Lucero en la Biblia, pero ese cayó, ¿verdad? Ese ya no está más sirviendo al Señor, sino que es el responsable de todas nuestras miserias. Y después, ¿no es cierto?, están los ángeles, rasos, ¿no es cierto?, los soldados, los ángeles, de los cuales algunos están para cuidarnos a nosotros, otros están para poder ayudarnos en la obra, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y de eso se trata hoy, de poder explicar la obra de los ángeles, dirigidos por ¿quién? Por Miguel. Miguel, quien es Jesús o Jehová, que tiene muchísimos nombres en la Biblia, pero este nombre se le atribuye como arcángel y está dentro de la profecía, está dentro de esta visión, está dentro de la disputa entre el bien y el mal, está en el capítulo 12 de este mismo libro, después se encuentra también en el libro de Apocalipsis, en Judas, se encuentra en los escritos de Pablo, o sea, no aparece una sola vez, y a pesar de la tradición católica, de que se muestra, ¿no es cierto?, que hay distintos arcángeles, solamente la Biblia habla de un solo arcángel, de uno solo que comanda a los ángeles de Dios, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora vamos a buscarlo en Judas capítulo 1, Judas solo tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis, justo antes de Apocalipsis, y Judas 1.9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y bueno, y acá encontramos, ¿no es cierto?, a Jesús disputándose el cuerpo de Moisés, porque claro, después Jesús lo resucita a Moisés y lo lleva al reino de los cielos. Por eso después lo vemos a Moisés en el monte de la transfiguración junto con Elías. Porque claro, para ir al reino de los cielos uno tiene que estar vivo, no muerto, como te hacen creer en la calle o te hacen creer, ¿no es cierto?, las diferentes religiones de este mundo. Y la verdad es que la palabra de Dios es bien concreta, va al punto, y para poder ir al reino de los cielos uno tiene que estar vivo, y si murió tiene que resucitar para poder ir al reino del cielo. Resucitar significa volver a la vida. Ahora, también encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, ahí cerquita de Judas, Apocalipsis 12, 7, dice así: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel, que es Jesús, ¿verdad?, antes de que este mundo existiera, que fuera creado el ser humano, como lo conocemos hoy, estaban en una guerra, y ya Lucifer Satanás, la serpiente antigua, ¿no es cierto?, de la cual habla este capítulo 12 de Apocalipsis, dice que entabló una guerra en contra de Miguel y sus ángeles, pero Miguel pudo más, y Lucifer, Satanás, el diablo, fue echado a la tierra, y la tercera parte de los ángeles con él. Ahora, nosotros tenemos que ver de que, claro, Miguel toma una gran importancia dentro del libro de Daniel. ¿Por qué? Miguel es el que socorre a los ángeles, es el que los libra, es el que los ayuda. O sea, no es solamente el que los dirige, sino es el que está con ellos. En la guerra invisible que han librado los ángeles durante siglos y milenios en esta tierra,
El que los ha ayudado siempre ha sido su arcángel, su comandante en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Para los ángeles siempre ha sido su comandante, el que va al frente, el que va primero. Nunca en las visiones Jesús va atrás, nunca envía ángeles primero y después va Él. No, Él va primero. Y eso es lo interesante de Miguel. Eso es lo interesante de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre te muestra cómo hacer y después te dice, así como yo hice, ahora tenés que hacerlo vos. Yo ya te mostré, ahora vos tenés que ir y hacerlo. Siempre iba adelante. Vos fíjate que incluso con los discípulos, Él caminaba adelante y los discípulos atrás, tal cual como un pastor, tal cual como un comandante en jefe que está siempre yendo al frente para triunfar. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque justamente lo que nos dice el versículo 14 es para nosotros. Todo este conocimiento es para nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 14? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Muy bien, últimos días o postreros días, tiempo del fin, son términos que nos hablan en la profecía lo que sucede después de el año 1798. Mañana vamos a hablar un poco más de eso, pero hoy solamente nos queda saber esto, de que la guerra invisible, esta guerra invisible, es importante entenderla porque, claro, nosotros, como dice Pablo, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. O sea, nosotros no luchamos contra personas aquí en la tierra, sino que luchamos contra los demonios que no vemos. ¿Y quiénes son los que nos ayudan? Son los ángeles. O sea, los ángeles que Dios envía, nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, oramos en el Espíritu Santo y estudiamos la Biblia siendo guiados por el Espíritu Santo, llevamos adelante la enseñanza y la predicación gracias al poder del Espíritu Santo y por eso contamos con la protección del Señor. Los ángeles son enviados a nosotros para librar las batallas que nosotros no vemos. Nosotros vencemos nuestras batallas de rodillas en comunión con el Señor, pero los ángeles son los que luchan por nosotros. Entonces tenemos que entender este detalle del capítulo 10 de Daniel, porque claro, cuando nosotros vamos comprendiendo después todos los demás pasajes en la Biblia, en los Salmos, que habla de los ángeles, del cuidado de ellos, el cuidado en el camino, ¿no es cierto? Todo eso nosotros tenemos que entender bien para qué están ellos. Ahora, antes de ver un poquito más acerca de los ángeles, fíjense un detalle aquí. En los versículos 15 al 21, Daniel pide fuerzas y se le explica que existe un conflicto invisible. Miren ustedes en los versículos 15 al 21, dice, mientras me decía estas palabras, yo tenía los ojos puestos en tierra y había enmudecido. Pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre, o sea, el ángel que estaba hablando con él desde un principio, ¿no es cierto? Dice, me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo, muy amado, otra vez le vuelve a decir muy amado, ¿no? No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe, ¿no es cierto?,
son títulos que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos de que Daniel estaba sin fuerzas, el ángel lo ayuda a recobrar las fuerzas y le explica nuevamente sobre el conflicto invisible y lo que habría de venir, ¿no es cierto? Ahora tengo que ir a luchar contra el príncipe de Persia y después va a venir el príncipe de Grecia. Y el que me ayuda en todo esto, ¿quién es? Miguel. Miguel está detrás de todos los detalles. Miguel es el que rige el mundo. Por eso cuando nosotros nos subimos al tren del mundo, ¿no es cierto?, para criticar, para hablar mal de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con un gobernante, insultar o quejarnos de un gobernante, hacemos mal. Porque sabemos de que nosotros no tenemos que hacer eso. Un hijo de Dios no tiene que hacer eso, sino que tiene que orar para que el Señor siga dirigiendo las cosas como siempre ha hecho. El Señor está en control de las cosas y el apóstol Pablo lo entendía muy bien a esto y por eso nos explica en el libro de Romanos que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes y que no debemos entrar en todo este deporte mundial, ¿no es cierto?, de la crítica. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo bueno y lo malo que hay en este mundo está controlado por el Señor. Satanás tiene límites, no puede bandearlos. Y significa de que yo cuento y vos contás también con la ayuda del reino de los cielos. Ahora, el apóstol Pablo nos explica en Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14 algo bien interesante. Nos explica quiénes son los ángeles. Claro, uno está acostumbrado a hablar de los ángeles, pero en el capítulo 1 de Hebreos, allí nos muestra algo bien importante. O sea, los ángeles trabajan junto a los hijos de Dios, pero ellos llevan más tiempo que nosotros luchando en esta guerra, en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y ahora, vos fíjate algo bien interesante que dice Pablo en el versículo 13 y 14. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le dijo eso? ¿Quién dijo eso y a quién se lo dijo? Nosotros ya lo vimos a eso en este seminario. Vimos que el rey David habla acerca de esto y que el mismo Daniel habla acerca de esto cuando Jesús le pide al Padre, le dice al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Padre se levanta de su trono, se sienta a la derecha y Jesús se sienta para comenzar el juicio. Tal cual lo que dice Daniel 7:26. Tal cual lo que dice Daniel 7:26. Entonces, acá Pablo te está diciendo, en el libro de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios esto? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque en la época de Pablo también había gente que adoraba a los ángeles. Y adorar a ángeles no está permitido. Porque los ángeles son creación, al igual que nosotros. Nosotros adoramos al Creador. Pero ¿cuánta gente hoy enseña de que hay que adorar ángeles? Y Pablo te dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ninguno. A ningún ángel le dijo eso. Ahora, el versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio en favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están para ayudarnos a nosotros. Son espíritus ministradores. O sea, ¿qué hacen los ángeles? Ministran. ¿Qué es ministrar? Ministrar es poder llevar adelante un oficio determinado. Un oficio determinado que tiene que ver con la adoración, que tiene que ver, porque estamos hablando de ministrar en la Biblia, ¿sí? Ministrar los recursos de Dios, ¿sí? En la adoración, ya sea el canto, ya sea la oración, ¿sí? Ya sean las ofrendas, ya sea nuestra vida al servicio de Dios, ya sea protección a los hijos de Dios,
en eso está refiriéndose cuando habla de ministrar. Cuando habla de ministrar. Claro, entonces vos entendés quiénes son los que toman nota de nuestras oraciones y las llevan al reino de los cielos. Sabés de quiénes son los que te protegen cuando vos te encomendás al Señor para hacer la obra del Señor y estás en los caminos de Dios. Y esto es lo interesante, ¿no? Son espíritus ministradores para poder ayudar en los planes que tiene el Señor aquí en la tierra, con los hijos, con los herederos del reino, con los herederos, los que van a heredar la salvación, y también lo que explica Daniel, con aquellos que son los gobernantes del mundo. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque claro, acá vamos comprendiendo un poquito más lo que quiere decir los ángeles. Y cuando nosotros vemos de que ellos también, en el libro de Apocalipsis, por la obra de Cristo aquí en la tierra, por su vida, muerte y resurrección, ellos también fueron redimidos. Y eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 5. Fueron redimidos por el Cordero de Dios. Claro, porque el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, porque la humanidad había caído en pecado, para rescatar a la humanidad del pecado y que la humanidad no estuviera condenada a morir eternamente, sino que tuviera la oportunidad de poder aceptar a su Salvador, a su Creador, que es su Salvador y es su Creador. Lo vuelvo a decir para que no haya duda de esto. El cual es Miguel, es Jesús, Jehová de los ejércitos, el que va adelante, el que pelea, el que va al frente, el que era la columna de fuego, el que era la columna de nube, el que iba siempre al frente del pueblo, cuidando a su pueblo, siempre ha estado allí, siempre ha estado ahí Jesús, siempre ha estado para ayudarnos. Y fíjate vos, que claro, los ángeles, cuando Satanás, como Lucifer en el reino de los cielos se rebeló contra Miguel, echó por tierra ¿qué cosa? Que el gobierno de Dios. Puso en duda a Dios mismo y puso en duda también la labor de los ángeles, para que todo el universo y los mundos creados, toda esa cantidad de seres que nosotros no conocemos, a los cuales no tenemos acceso, se les implantó una duda. ¿Será que Dios es bueno? ¿O será que Lucero tiene razón? ¿Será que tiene razón? ¿Será que Dios es bueno o nos están engañando? Pero todo fue demostrado cuando Cristo murió por nosotros y se borró toda duda de las intenciones de Lucifer, de las intenciones de Lucero, de Satanás. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos muestra que ellos también son redimidos porque su labor y el gobierno de Dios fueron manchados por el gran conflicto que inició Lucifer. Nosotros también estamos en el medio y debemos tomar un lado, porque solo hay dos lados. Si no me crees esto, vamos a buscarlo en Apocalipsis 5. Yo no puse allí la referencia, porque son versículos bien conocidos por nosotros, pero hay que repasarlos. Después de que Cristo aparece como el Cordero de Dios, luego de haber ascendido al reino de los cielos, después de haber resucitado y haberse mostrado a más de 500 personas, en lo que sucede en Hechos 1, ¿sí? Es lo que sucede después en Salmos 24 y lo que sucede también aquí en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 llega Jesús, se presenta al Padre y recibe del mano del Padre el libro con los 7 sellos. Entonces, después de que hubo tomado el libro, dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, estoy leyendo el versículo 8, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ellos fueron redimidos también. Fueron rescatados también. Fue limpiado su buen nombre para poder reinar con Cristo y poder seguir adelante en la obra que estaban llevando a cabo. Ahora, fíjense de que, claro, en Daniel capítulo 11, en el versículo 1, nosotros vamos a ir hasta ahí hoy, vamos a encontrar allí lo que le sigue diciendo el ángel a Daniel. Dice, también yo en el primer año de Darío Olmedo estuve para animarlo y fortalecerlo. Claro, ahí vemos, ¿no es cierto?, de que así como ayuda el rey Darío, el ángel, ¿no es cierto?, hoy está también para ayudarnos a nosotros, así como ayudaron a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní y de su rostro caían sudor, ¿no es cierto?, como grandes gotas de sangre? Estaba sufriendo y decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró esta oración. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo Jesús? Estaba pidiendo fortaleza. ¿Para qué? Para seguir enfrentando su misión. Y dice Mateo, ¿no es cierto?, que un ángel apareció para fortalecerlo. Ahora, fíjate vos de que cuando Jesús venció a Satanás, en Mateo 4, ¿no es cierto?, vence a Satanás, después de la tentación del desierto, los ángeles lo servían. O sea, los ángeles están en todo momento. Están alrededor nuestro. ¿Y están para qué? Para ayudar a los hijos de Dios, a los herederos de la salvación. Están para guiar el futuro de este mundo. Están como soldados cumpliendo su deber, ministrando en la verdadera adoración del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, el Arcángel Miguel. Por eso nosotros no adoramos ángeles. Nosotros no adoramos ángeles. Nosotros adoramos al Creador y Comandante General de los ángeles, o sea, al Arcángel Miguel, quien es Jesús. Fíjate lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, unos versículos que leemos muy a menudo y que sabemos de memoria. Yo, por lo menos, me los sé de memoria, pero se los voy a leer para no cometer ninguna equivocación. Por eso dice así desde el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué hermosas palabras! Son bellísimas. Yo creo que de las palabras que tenemos en la Biblia, estas palabras justamente son las que tocan nuestro corazón, porque vencen lo más profundo de nuestros miedos. Vencen el sufrimiento y el temor a la muerte. Ahora, ¿quién lo vence? El Arcángel Miguel. Por eso dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Trompeta triunfal. Trompeta de victoria. Viene avanzando. ¿Y quién avanza primero? Según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 dice que Cristo viene primero. Y después vienen los ángeles con él. El Padre a su lado y los ángeles con él. Es lo que describe Mateo 24. ¿Sí? El arcángel
es el mismo que el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre que aparece en Daniel. Daniel le llama Hijo de Hombre, Hijo del Hombre, ¿verdad? En el capítulo 7, en el capítulo 10, como acabamos de ver, en la visión que tuvo de Jesús. Juan le dice también el Hijo del Hombre. Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y claro, y el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, según Pablo, y que es el arcángel, aquel que comanda a los ángeles, es el comandante en jefe de las huestes celestiales. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Me encanta esta parte de la Biblia. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué bonito que va a ser eso. Qué bonito va a ser el momento en el cual nosotros dejemos de estar cegados. ¿Por qué no podemos ver a los ángeles hoy? ¿Por qué no podemos ver las luchas que ellos llevan adelante? Porque nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo por fe. Nosotros tenemos que aceptar lo que Él enseña a través de la Biblia. A través de la guía del Espíritu Santo, nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice. Pero la guerra es real. El mismo Eliseo, cuando oró y le pidió al Señor que si pudiera, su siervo pudiera ver cuántos estaban con ellos, ¿verdad? Y vio la cantidad de carros y de ángeles que los rodeaban, eran más que los filisteos, que los asirios que los habían ido a atacar, que lo andaban buscando al profeta. Y después los cegaron a todos ellos y los llevaron de la mano, ¿no? El Señor, sus ángeles los cegaron a todos esos soldados y los llevaron de las manos. Las luchas que han enfrentado los ángeles. Los ángeles fueron a la batalla con el pueblo de Israel varias veces. Los ángeles libertaron al pueblo de Israel varias veces. Varias veces hemos visto la intervención de los ángeles, pero no por eso los adoramos. No por eso les hacemos canciones. No. Porque ¿a quién tenemos que adorar? ¿A quién dicen los ángeles en la Biblia que nosotros debemos adorar? Porque cuando se arrodillan frente a ellos le dicen: no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los herederos de salvación tienen esas características. Los ángeles también guardan los mandamientos de Dios. Los ángeles de Dios son fieles al Señor Jesucristo. Claro, nosotros no estamos esperando la venida de los ángeles, nosotros estamos esperando la venida del comandante de los ángeles y del Padre, y estamos esperando que ellos se manifiesten, y cuando ellos se manifiesten nuestros ojos ya no van a estar vendados, porque nosotros los vamos a poder contemplar a todos ellos en toda su gloria, y al Señor Jesucristo. Y nosotros no nos vamos a desmayar como le pasó a Daniel, porque nuestros cuerpos, según el apóstol Pablo, van a ser glorificados. Y como vamos a ser glorificados, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, porque dice Pablo, se tocará la trompeta, dice en 1 Corintios 15. Claro, ¿y quién va a aparecer? El Señor Jesucristo. Y allí ya no va a haber más guerra invisible. A partir de ese momento, a partir de la venida de Cristo, nosotros vamos a poder contemplar todo, absolutamente todo. Lo que está velado hoy a nuestros ojos es por nuestra salud. Lo que está velado hoy a nuestros ojos es para nuestra salvación. Lo que está velado hoy a nuestros ojos es para que nosotros crezcamos tomándonos de la mano de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, la única luz en la cual tiene que guiarnos para leer la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios y ver la senda del camino angosto. Porque solamente hay un camino, solamente hay un Señor, solamente hay una fe y solamente hay un bautismo. Así lo declara la palabra de Dios.
Y es lo que nosotros tenemos que hacer, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto lo vamos a ver venir en gloria y majestad, y a todos los ángeles con Él. ¡Qué día maravilloso va a ser ese! Y decime, yo por ahí vos podés decir, no, pero pastor, o sea, no, todo el tiempo nos está diciendo que Jesús viene, que Jesús viene. ¿Y qué otra noticia mejor querés? ¿Cuál es la noticia más importante? La noticia más importante es que Cristo viene pronto. Su regreso es inminente. Y sí, vos puede ser que no me creas, pero no me importa a mí, yo te lo tengo que decir igual. ¿Sabes por qué? Porque pronto ya nadie lo va a poder esconder a Jesús. Cuando Él aparezca, nadie va a poder taparlo. Nadie va a poder decir, no, pero eso es una mala interpretación de la Biblia. No, Jesús viene. Jesús viene en gloria y majestad. Es lo que relata también el capítulo 12 de Daniel, que Miguel va a aparecer, el arcángel Miguel. Es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice el profeta Juan, es lo que dice toda la Biblia, queridos. Toda la Biblia declara que nuestro Señor viene a buscarnos. ¿Y quiénes vienen con Él? Sus ángeles. Sus ángeles, los que nos están ayudando hoy, día a día, en nuestras oraciones, los que cuidan de nuestros hijos, los que llevan adelante los planes de Dios para los gobernantes de este mundo. Confiemos en el Señor, confiemos en su gobierno, confiemos en su ejército, confiemos en aquellos que son como nosotros, otra creación, pero como nosotros. Son ángeles. Pero nosotros no oramos a los ángeles, oramos al Señor Jesucristo. Que no te convenzan de otra cosa, porque cuando vos orás a los ángeles, no les estás orando a los ángeles del cielo, querido. Vos les estás orando a los demonios. Porque esa es una enseñanza que no viene de la Biblia, y por tanto, si no viene de la Biblia, es una doctrina de demonio. No sirve de nada. Así que confiemos en el Señor. Te insto para que confiemos en Él y que en esta guerra invisible confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Lo que vos tenés que hacer ahora es orar y mantenerte en comunión con el Espíritu Santo, estudiando su palabra, predicando su palabra y ayudando a otros para que también confíen en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por este capítulo de Daniel 10, que nos ayuda a ver, Señor, que no estamos solos en este mundo, sino que tú has dispuesto de un ejército invisible para ayudarnos, Señor. Aunque no los vemos, sabemos que allí están, Señor, porque tú, Señor, ya nos has enseñado esto. Gracias, Señor, porque en tus profecías tú nos has mostrado cómo entender el mundo, cómo funciona el mundo, Señor, y cómo tú quieres, Señor, influenciarnos para bien. Rogamos, Señor, que tus ángeles sigan cuidando de tus hijos como lo han hecho durante tantos años aquí en la tierra. Rogamos, Señor, que tus ángeles puedan, Señor, seguir ayudándonos para que no perdamos el camino, sino que podamos, Señor, ser ministrados por ellos para seguir, Señor, alabándote y adorándote junto a ellos, Señor, de todas las formas que tú nos has enseñado. Rogamos, Señor, tu bendición, la bendición del Espíritu Santo para que guíes nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que pronto volverá a buscarnos con voz de arcángel. Amén.